Buenas noches, les saluda Pedro Arteaga, técnico en seguridad y salud ocupacional, ingeniero industrial y con más de 8 años en experiencia en el sector de la industria tunera, especializado en seguridad y salud en el trabajo. A continuación vamos a hacer el análisis de un caso donde presentamos un accidente ocurrido bajo diferentes circunstancias y factores. Es importante destacar dentro de este análisis condiciones climáticas y factores externos de una industria común. ¿A qué nos referimos con esto? El caso es el siguiente. Esta es una empresa dedicada a la fabricación de pan, situada a las afueras de la ciudad principal. El trabajador, en este caso el señor Juan Valdés, utiliza una camioneta. Esta camioneta presta todas las condiciones necesarias para ejecutar dicha labor de entrega y regresar a las instalaciones o a la industria principalmente. El día del accidente, el conductor iba a poner en marcha el camión, pero este no arranca, razón por la cual decide utilizar una furgoneta antigua, también de la empresa, y que se utiliza excepcionalmente como un auxiliar. Ordena que carguen la furgoneta y aunque se da cuenta que el pedido del día es muchísimo mayor que por lo general, estamos hablando de que existió mayor producción, mayor demanda en este caso, decide sobrecargarla para no tener que efectuar 2 viajes. Aquí podemos notar que el trabajador se da cuenta de que existe una condición que no presenta las seguridades ni la integridad para realizar una labor en óptimas condiciones. Aún así, decide sobrecargar el vehículo para evitar volver a la empresa. Al salir de la fábrica, la carretera que conduce a la ciudad está colapsada debido a la lluvia, por lo que decide tomar una carretera secundaria. En este caso, el conductor, el operador, el chofer, el trabajador, decide optar por un camino muchísimo más corto. En este caso, estamos hablando de que la persona decide tomar un atajo sin conocer cómo se encontraba este. Al salir de la fábrica, la carretera que conduce a la ciudad está colapsada debido a la lluvia, por lo que decide tomar una carretera secundaria. Al descender por dichas pendientes no le responden adecuadamente los frenos y este choca contra un árbol, resultando gravemente herido con fracturas en sus 2 piernas. Finalmente, por su grave lesión, después de un mes sufrió una amputación del pie derecho. La mencionada furgoneta no se somete al mantenimiento que se efectúa en el camión de reparto y una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal estado. Ok. Analizando este caso podemos observar un sinnúmero de condiciones inseguras que se presentan dentro del vehículo a operar. Básicamente el vehículo corresponde a una principal herramienta, fuente de trabajo, y básicamente es el entorno, o sea, es el área de trabajo del operador. Bajo el análisis sencillo que uno realiza como técnico prevencionista y con la experiencia con la que tengo, ya he podido notar un sinnúmero de causales. Causas directas, causas indirectas. Hemos realizado un diagrama de Ishikawa y bajo mi experiencia, pues nosotros en nuestra empresa realizamos bajo 3 factores, ¿no? Causas conductuales, causas herramientas maquinarias o causas organizacionales. Con estas 3 causas nos anexamos a lo que nos decía anteriormente bajo varios reglamentos o lineamientos de la normativa ecuatoriana, como el decreto 513, el 255 anexo 3, normativa del IES y un sinnúmero de cosas para determinar las fuentes de este accidente. En este caso, actualmente soy técnico pues de la panadería Pastelesa. Como técnico de seguridad, pues tengo que realizar la respectiva investigación del caso para identificar
todas las fuentes que llevaron a este tipo de novedad y a este tipo de ocurrencia. Dentro de las causas que podemos identificar en este accidente, podemos notar que primero el empleador no identificó los peligros, no evaluó, no controló, no observó los riesgos a los cuales estaba previsto. Todo esto está en el decreto ejecutivo 255, adicional que la empresa pues debe tener algún tipo de reglamento interno de higiene y seguridad ocupacional. Y dentro de las obligaciones, los derechos y todo lo que presta a un colaborador es identificar riesgos. Cuenta con las capacitaciones, deberíamos revisar con los controles, entre otros. Adicional a esto, pues, se carece de información para identificar si el departamento de mantenimiento estaba enterado, quién autorizó el uso del carro secundario, quién ofreció, quién firmó, en este caso, la salida de este vehículo, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué me dice la resolución 513? En este caso, como que las prestaciones del seguro de riesgo de trabajo, entre otros. Primero, el trabajador recibió una amputación. Eso es un caso muy grave, sobre todo para la integridad. El colaborador, al perder una parte de su cuerpo, pues de cierta manera sufre incapacidad parcial permanente y debe ser indemnizado por consecuencias permanentes, ¿no? Tenemos dentro de las causas principales factores humanos, ¿no? La decisión de conducir una furgoneta sobrecargada llevó a tomar una acción insegura por parte de él. Subestimar condiciones de lluvia y pendientes y presión por no efectuar un segundo viaje. Podemos revisar y analizar un sinnúmero de riesgos. Dentro de la identificación y gestión de riesgo que tuvo que haber tenido el colaborador, está haber realizado un tipo de análisis psicosocial, ¿no? Adicional a esto, pues, hay de cierta manera responsabilidad patronal, porque está más que claro, ¿no? Dentro de factores técnicos tenemos mantenimiento, tenemos un vehículo auxiliar que no cuenta, no presta con las garantías necesarias para cubrir este puesto de backup. Tenemos frenos en mal estado, tendríamos que revisar cuándo fue el último mantenimiento realizado y por qué está ese vehículo como operativo, como activo, ¿no? Para poder ejecutar este tema de auxiliar. Un sistema de seguridad tan importante como es el sistema de frenos que no cuente con las garantías, automáticamente demanda un efecto cascada en un sinnúmero de responsabilidades. Dentro de la organización del trabajo, pues, desconocemos si este cuenta con un protocolo para uso de vehículos auxiliares, que claramente está notorio de que carece. Ausencia del análisis de riesgo para este tipo de transporte, también es importante la falta de control y supervisión. También tenemos factores ambientales, que en este caso ya son factores que se van de la mano del colaborador, de la empresa, de la organización, como una carretera colapsada por las lluvias, pendientes pronunciadas, condiciones de gestión preventiva tal vez durante el trayecto, un sinnúmero de cosas. Cabe mencionar que dentro del análisis de la incapacidad personal, ¿sí? De la incapacidad que sufre el señor Juan, está el hecho de que tiene una incapacidad permanente parcial. Podría ser reubicado dentro de la empresa, ¿no? Con un apoyo o algún tipo de prótesis. Y en este caso, pues, va a depender mucho del dictamen médico y que el riesgo del trabajo, pues, lo dictamine con qué tipo de porcentaje, ¿no? Prácticamente tenemos que el trabajador tiene un salario de $800 mensual que en muchos casos del IE utiliza las fórmulas propias y nos podría dar un valor de $400 mensuales, ¿no? Igual el valor de la indemnización, el valor de la incapacidad, pues va a depender mucho del cálculo que realice el IES. Está claro que sí hay responsabilidad patronal. La furgoneta no estaba en mantenimiento, se permitió el uso de un vehículo auxiliar sin control de seguridad,
No existen protocolos, ausencia de análisis de riesgo, entre otras cosas más, que se va a realizar pues dentro de la investigación por parte del técnico de riesgo de trabajo, ¿no? Dentro del monto estimado de responsabilidad patronal, pues tenemos que es una indemnización por incapacidad permanente o parcial, según la tabla del IES, compensaciones por daño moral y perjuicios, costos de rehabilitación y dispositivos protésicos cubiertos por IES o por responsabilidad patronal compartida. Pago de beneficios laborales, retroactivos o prestaciones especiales. Dentro de las conclusiones tenemos que el accidente se considera, el evento se considera como un accidente de trabajo porque está dentro de las actividades del colaborador. Las obligaciones del empleador es que debe realizar una investigación y controlar los riesgos de vehículos y rutas. Las prestaciones del IES, pues incapacidad permanente parcial o total, tiene derecho a indemnización. Responsabilidad, existe responsabilidad patronal por parte del mantenimiento y control preventivo. Ahora, acá tenemos un punto importante en todo este análisis, ¿no? Dentro del Ecuador nosotros carecemos de una cultura del autocuidado. Esto va anexado, acompañado tal vez de un desarrollo social donde la educación toma un factor importante. El tema de la seguridad no nace en el trabajo, este nace en las raíces, la casa. Con ejemplos sencillos, nosotros tenemos áreas de alto riesgo en el hogar. Tenemos a nuestros hijos que utilizan de cierta manera equipos de protección personal, calzado, no camines por el piso mojado, no corras, no bajes las escaleras, un sinnúmero de ejemplos que podríamos considerar para reforzar esta cultura de autocuidado, ¿no? Tenemos un factor actualmente que está en análisis que es el riesgo psicosocial. Si bien o mal el riesgo psicosocial juega, para mí, ¿sí?, un factor muy importante, por no decir que es el factor cero, o sea, es el inicio. Considerar, tomar riesgos al usar un vehículo que no cuenta con las garantías nos lleva a hacer una retrospectiva de que más importante es trabajar rápido, hacerlo ya, no volver a hacer otro viaje, no revisar, no tomarnos un tiempo para poder revisar el estado y pues sufrir consecuencias que de cierta manera son decisiones que tienen una acción al final. Entender que los únicos perjudicados al final son nuestra familia, nuestros seres queridos, es algo importante en lo cual debemos trabajar muchísimo, ¿sí? En este caso, el trabajo, el labor, la organización, pues tiene una finalidad: producir, ganar, que cuenta con un sinnúmero. Actualmente en el Ecuador son pocas las empresas que tienen esta cultura de autocuidado, pues y por ende te obliga, te lleva de cierta manera a crearte un entorno seguro, ¿no? ¿Es posible? Sí, lo es. Hay no solamente el caso del señor Juan Valdés al operar un vehículo en malas condiciones, no les favorece las condiciones climáticas, tal vez él no conocía el protocolo de que al operar un vehículo, pues este debe realizar un tipo de inspección preventiva, tener una lista de chequeo, revisar neumáticos, frenos, luces, un sinnúmero de cosas. Pero sí conocemos que cuando nosotros realizamos en familia un viaje, hacemos este tipo de inspecciones preventivas, ¿no? Para evitar cualquier tipo de caso por nuestros seres queridos, ¿no? Este es un caso importante, ¿sí? Este es un caso que de cierta manera afecta a la empresa, afecta a todos los trabajadores. La idea no es tener eventos así dentro de una organización para poder llevar y tomar medidas correctivas, ¿no? Pero vuelvo y repito, pues estamos inmersos en una cultura donde trabajamos en lo correctivo, más no en lo preventivo. Cultura preventiva, cultura de autocuidado, cultura de seguridad.
no nace en la organización, nace en el hogar. Esa es la importancia que debemos tomar. Esa es, eh, es lo donde nace en el hogar. Con esto y con este cierre de conclusión, pues agradezco, ¿no? Haber realizado este análisis. Como lo indiqué, mi experiencia me lleva a poder identificar un sinnúmero de causales. No solamente podríamos trabajar con árboles de causas o un diagrama de espina de pescado, Ishikawa. Nosotros dentro de nuestra organización implementamos también el tema de los 5 por qué, para identificar dónde nace el factor principal que de cierta manera desencadena a las otras causales, ¿no? Si bien o mal tenemos información de condiciones, acciones subestándar que nos da el IES, nos dan los decretos, nos da la normativa nacional, pero creo yo que uno como especialista en prevención, como técnico en seguridad, pues de cierta manera te logra identificar factores más allá de lo normal, ¿no? Bueno, con esto me despido, quedo muy agradecido, buenas noches.